Buenas noches, cuando son las 6:51 de la noche en Valparaíso. Ya oscureció, los invito a darle algo de sentido a estos días de crisis en Chile. Soy Felipe Herrera, periodista, y te propongo en algo así como 10 minutos repasar lo que pasó hoy, 30 de junio de 2020. Y no, aquí no se hablan puras weas. Bueno, algunos hashtags del momento son Alamán, protección del empleo, y Eguiguren. La impresión del día es que el rey está desnudo, ya sea por culpa de la tecnología que de una u otra forma está jubilando a los viejos políticos y sus ideas, o porque los hechos han dejado al gobierno en una casa de vidrio donde se ve por todos lados sus impudicias, mientras las casas del pueblo se llueven. De evidencia, a Alamán se le quedó el micrófono abierto en la sesión mixta del Congreso, y escuchemos lo que dijo contra un parlamentario. Cree que yo estoy hablando puras huevadas. Quiero decir Eguiguren que está hablando puras huevadas. Sí. Eguiguren que está hablando puras huevadas. Sí. Eguiguren. Senador Alamán está con su micrófono abierto, por favor. Corta su micrófono. Si el senador Alamán cree que yo estoy hablando puras huevadas, quiero decirle a Andrés que la verdad es que lo encuentro lamentable. Porque lo mínimo que podemos tener en la democracia, lo mínimo que podemos... Eguiguren, Marcela Sabat y Alamán ahí en las voces. ¿Qué decir? Lo dijo contra un diputado de su propio partido por estar defendiendo la admisibilidad del postnatal de emergencia, que finalmente sí fue dado admisible por 7 votos a favor y 3 en contra. Si bien hay quienes dicen que había intención política detrás, el hecho no deja de hacer visible la confrontación interna en RN y la derecha, donde están molestos con aquellos integrantes que son más de centro. A otro que se le quedó... Bueno, antes de cambiar de evidencia... Finalmente el senador Alamán pidió disculpas, y en un video donde también aparece Eguiguren. A otro que se le quedó abierto el micrófono fue al juez de la Corte de Apelaciones que presidió los alegatos por la causa contra Alto Maipo. Todo perfecto, súper bien. Tenemos más de 500 personas viendo la audiencia. ¿Ve que eran aproximadamente 500? Yo creo que eso sube un poquito más. En este país hay gente que no tiene nada que hacer. En este país hay gente que no tiene nada que hacer, dijo el juez de la Corte de Apelaciones que presidió los alegatos de la causa contra Alto Maipo el día de hoy. La ley @glaciares, que están preocupados de defender los intereses chilenos por el agua, dicen que, sumado a la soberbia y prepotencia del abogado del Servicio de Medio Ambiente y de Alto Maipo, de SMA, y Alto Maipo, el broche de oro con un comentario final del juez. Así decían, un comentario que deja en evidencia la poca relevancia que se le atribuye a una discusión respecto de qué va a pasar con los glaciares de Chile, o el resguardo que se debe tener.
Otro que quedó en evidencia en algo que ya parece vital fue el presidente de la República este fin de semana, quien fue registrado comprando en la Vinoteca, un negocio que además se supone, según entiendo, que debería estar cerrado por no ser negocio esencial. ¿Tiene el privilegio de hacerlo esto el presidente? ¿Tenía los permisos? Se supone que sí. Según Moreira, sí, porque el presidente no es igual ante la ley. Al supermercado, de acuerdo, pero por ir a comprar un vino, el escándalo que están armando. Mire, ese cuento de que todos somos iguales, no somos todos iguales. Bueno, eso lo podemos discutir, Eso lo decía en el matinal de Chilevisión. Repito, no somos todos iguales ante la ley. Eso es lo que dio a entender Moreira. Pero bueno, no es raro entonces que hoy el presidente aparezca con un 12,5% de apoyo y 76,6% de rechazo según Pulso Ciudadano. El enojo de la ciudadanía es muy entendible, dado que el presidente, mientras compraba en la Vinoteca, se anunciaba también un sumario sanitario por un baile de cueca donde había solo una persona en honor a su pareja fallecida, lo que se realizó en la iglesia de San Carlos. Mientras también la clase empresarial, representada por Juan Sutil, aparece negándose a una definición más estricta de lo que es una empresa, un negocio esencial en cuarentena. Y Paul Fontaine aparecía preocupado si se abrirían los centros de esquí. En su Twitter decía, comillas, no está claro si se abrirán centros de esquí. Si no se abren, a pesar de que centros de esquí aseguren tomar resguardos sanitarios, sería otra muestra más de la falta de carácter del Poder Ejecutivo, dijo en su Twitter. Está claramente preocupado. O sea, las preocupaciones de la clase alta son claramente otras, ¿no? Ahora, esto parece chiste, pero es en serio, porque Capucha Informativa denunciaba, además, a través de amigos penquistas, @amigospenquistas, que Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, tiene más de 4.000 cajas de mercadería entregadas por el gobierno guardadas en el gimnasio municipal de Concepción, aduciendo que la orden es solo entregar unas 200 al día para así mostrar que se entrega mucha ayuda. Eso, en honor a la verdad, yo no lo he verificado, esto es información que está publicada en las redes, pero sí es un hecho que las ayudas no han llegado a todos, mientras las lluvias, además de la pandemia, volvieron a dejar inundaciones y cortes de luz en Valparaíso, Santiago y Biobío, en lo que se vivió por el frente de mal tiempo este fin de semana. ¿Tenemos un presidente que enfrente esto? Esa es la pregunta que se hace la periodista Mónica González observando otra imagen de la casa de vidrio del gobierno, específicamente el comportamiento que se vio por parte de Piñera en el funeral de Bernardino. Tics y más tics. Habló con Freddy Stock en Razones Editoriales específicamente respecto de este tema. No, dentro de todas las opacidades es difícil que se nos muestre un certificado médico del presidente, así ni siquiera sabemos también Yo no lo estoy diciendo de manera agresiva, lo estoy diciendo porque creo que en el funeral de su tío Bernardino Piñera lo que vimos fue un presidente que estaba ya no contigo, eran movimientos muy descontrolados, y a mí me preocupa porque estamos en medio de una crisis profunda. Me preocupa eso y me preocupa lo que acabo de decir. Perfecto. En medio de la opacidad no tengamos explicación de por qué hay tanta gente en las calles que tiene que ir a trabajar, cuando todos sabemos, precisamente por el rol impresionante que ha cumplido Espacio Público, ese centro de estudios maravilloso, de que si no hacemos cuarentenas reales, si no llegamos con la ayuda a la gente para que se pueda quedar en su casa, va a seguir muriendo gente. Esas eran las palabras de Mónica González. Ya vamos a hablar de las cifras del coronavirus.
Pero antes, si hablamos de micrófonos abiertos, no podemos dejar de recordar el episodio en que el general de Carabineros Mario Rosas dijo en una reunión con Carabineros que no daría a nadie de baja por procedimiento policial, aunque lo obligara. Hay algunas cosas que yo les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Hay que decir que a pesar de eso sí fue dado de baja el coronel identificado como G3 debido a un grave incumplimiento de protocolos. Aún así, cuando se cumple más de 200 días sin saber quién le disparó a Gustavo Gatica, a pesar de que el ministro del Interior superior de la institución se lo pidiera a Carabineros, el esfuerzo ha venido en cambio de la imprescindible piensa prensa, que en estos días ha liberado registro que ellos realizaron, donde se verifica el actuar de varios escopeteros como el cuestionado G3 o el que ahora conocemos como G2, Andrés Graves Quirós, otro que participó en los fatales días en que cientos de personas perdieron sus ojos. Los audios que estamos escuchando son de aquellos días de octubre y noviembre en el país. Este otro de unos disparos y la enfrentamiento que se vivió en la calle Carabineros de Chile por esos días. No es de extrañar en esta revelación de hechos, en este desnudamiento del rey, que la Subsecretaría de Prevención del Delito, Catherine Martorell, se viera fotografiada con el carabinero G3, pero que también enfrente hoy una querella por corrupción, prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público en licitación de cámaras GoPro de Carabineros, según una detallada investigación de Radio Bio Bio. La cuestión es esta: ¿qué le importa a los gobernantes de Chile? ¿Pueden sus valores pasar la prueba de salir al cuestionamiento estando a la vista de todos? Y bueno, como decía Mónica González, va a seguir muriendo gente si no se hace cuarentena real, y es en la pandemia donde se han visto las prioridades de los gobernantes, ¿cierto? El informe del fin de semana contaba la trágica muerte de 8.935 personas a causa del COVID. Y hasta ayer a la noche se registraban 279.393 contagiados. Aún así, el gobierno insiste en la tesis de una leve mejoría, que contrasta con el hecho de que se están haciendo menos testeos. De aproximadamente 19.000 testeos diarios que se estaban haciendo en las semanas anteriores, estaríamos pasando a 16.000 o, como se informó ayer, a 13.000. Esta leve mejoría no tiene sentido, según el máster en salud pública Gonzalo Bacigalupe le explicaba hoy día en la mañana en un matinal, que era como que si te cayera la casa y encontrarte 5.000 pesos. Sí, es una buena noticia, pero no significa que estés mejor. Una usuaria de Twitter recordaba en la guerra del Pacífico, que duró 5 años, murieron allí 14.000 chilenos. En cambio, en el terremoto de Valdivia, en 1960, fallecieron 5.700. Y hoy, en 2020, en poco más de 100 días, ya podemos decir que han fallecido alrededor de 9.000, de los cuales 34 son niños y niñas y adolescentes. Esa es la magnitud de la crisis que estamos viviendo.
Y ya cerrando, pero no menos importante, no se ve más luz si revisamos las cifras de desempleo informadas hoy día. 11,2% en el último trimestre. Esto significa alrededor de 1 millón de chilenos sin trabajo, la cifra más alta en 16 años. El gobierno hoy reaccionó alargando la supuesta ley de protección, eso es lo supuesto, la protección del empleo, que mantiene a más de 600.000 trabajadores recibiendo sus seguros de cesantía. Según la agencia internacional AFP, con un alto nivel de endeudamiento facilitando por un permisivo acceso al crédito y sin ayuda estatal, se estima que una fracción importante de la clase media chilena caerá en la pobreza debido a la pandemia y que otra porción significativa quedará en una situación de vulnerabilidad aún mayor. En ese millón están los que hoy cotizan en las AFP, al que el senador Alamán les niega dar el 10% para pasar la crisis, 10% de sus cotizaciones, porque pueden dañar la economía, según dijo el fin de semana, y que sería un regalo que no se le puede dar a la gente. Aunque su grupo no parece tan preocupado de, por ejemplo, un listado de 5 directores y gerentes de la AFP Habitat, Cuprum, Capital y Modelo que están relacionados con sociedades en paraísos fiscales. ¿Cuál sería el problema de esto? Se preguntan ustedes. Es que nadie los fiscaliza antes ni ahora. Y el problema es que esas sociedades creadas en el extranjero no están obligadas de ser revisadas en caso de que se puedan beneficiar con los mismos fondos administrados por sus dueños. Una especie de pozo negro. Y quizás eso resume el ambiente de hoy, la sensación de que los que administran están aprovechándose de su posición. Y sí, es desolador que la transparencia haga evidente este aprovechamiento hacia el Estado. Pero estemos y sigamos atentos. Hasta aquí por hoy. Pueden seguirme en las redes sociales como Felipe Herrera H y te invito a suscribirte a Informe Chile en tu reproductor de podcast favorito, en Spotify, iTunes, Google Podcast y así. Y también a patrocinar este podcast en elideologo.com/Informe Chile. Muchas gracias por escuchar.